Bueno, bienvenidos a todos a este webinar sobre lubricantes de formado y estampado. Es el segundo webinar, el pasado fue del uso y manejo de los refrigerantes. Me presento, soy Adir Quiroz, técnico especialista de la marca Kemarrow en Tanner Máquinas y Herramientas. En este webinar se logrará conocer la importancia de los lubricantes en procesos de formado y estampado, el cómo obtener resultados al seleccionar el lubricante adecuado y ahorros, ¿verdad?, en la operación diaria. Para esto está con nosotros el ingeniero Arturo Guerrero. Él es especialista de lubricantes de formado y estampado por parte de Kemarrow. Está en Monterrey y tiene una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones para aplicaciones de la industria. Para Muy buenos continuar, les días. recuerdo que del lado derecho hay un chat en el cual nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, mismas que estaremos resolviendo durante el webinar. A la mitad vamos a dar una pausa son 5 minutos y al final vamos a contestar las otras. Al final también vamos a hacer un conglomerado de todas las preguntas y se las vamos a responder haciéndoselas llegar a su correo. Y sin más, Arturo, pues bienvenido. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con la presentación. Aproximadamente vamos a darle la hora completa y voy a empezar a compartir ya lo que viene siendo la presentación. Adicional a lo que mencioné de ahí, soy gerente de regional de ventas de Kemarrow y trabajamos muy enfocado en soluciones para el estampados de progresivos. Nos enfocamos mucho en el aire acondicionado. Tenemos como cliente a nivel global a Carrier en la solución de estampado de aleta de aluminio en este caso. Y somos los principales proveedores de laceback a nivel mundial. Vamos a empezar con la presentación. Ok. Muy bien. Como lo mencionamos, aquí tenemos quiénes somos. Somos Kemarrow Corporation, fabricantes de fluidos metalúrgicos para industriales, para el uso de la industria, metales y limpiadores. Esta empresa tiene 39 años de experiencia, fue fundada en el 77 y tenemos nuestra principal planta está en Los Ángeles, California, con una instalación de 35,000 pies cuadrados, pero adicionales tenemos otras locaciones donde se puede manufacturar. Tenemos en Canadá, Ontario, en China, Asia, Europa, tenemos en 4 países y adicional de Estados Unidos de esta planta, tenemos 5 locaciones donde se puede preparar también materiales, especialmente tenemos una aquí cerca en frontera, en el área de Texas, de Corpus Christi. Tenemos el marketing support, ahí tenemos en el website, adicional Tanner también estaba nosotros con el website de Tanner, toda la información referente a nuestros productos, soluciones y peticiones se pueden hacer ahí en el correo que viene mencionado para cualquier petición de cotización o de análisis o de proyectos. ¿Qué tenemos de ventaja competitiva? Pues manejamos línea completa de refrigerantes, línea completa de fluidos de formado, embutido y estampado. Tenemos materiales para la forja, tenemos inhibidores de corrosión, tenemos aceites de corte directo, línea completa de aceites de lubricación, tenemos fluidos eléctricos EDM y antichispas, anti-welding, y tenemos todo lo que es el expertise para la industria del aire acondicionado, certificaciones, aprobaciones, compatibilidades con refrigerantes, etcétera. Vamos a empezar ya con la presentación de formado y estampado. Y aquí básicamente nuestra línea de productos es Arrow y Arrowstamp, que es donde viene toda la gama de lubricantes para el estampado y el formado. Entonces vamos a empezar con conceptos básicos de lo que es un estampado. Y básicamente en el estampado se requiere una prensa para dar forma o corte a un metal por una deformación con un troquel o dado. Sí, típicamente se alimenta una tira de metal que se extrae de una bobina o de un rollo para que entre la prensa y así ser modificado el material. Las prensas pueden ser mecánicas o hidráulicas y la línea de estampado también se pueden usar estampados progresivos o múltiples. Esto es cuando se requiere tener en un mismo golpe de la prensa, en un mismo stroke,
tener varios procesos. Esto nos ayuda a que ahorremos espacio y ahorremos prensas adicionales. Muchos procesos no se puede hacer el progresivo, entonces se tienen varias prensas en línea por pasos para poderle darle forma a la pieza que queremos. Pero cuando se puede hacer un diseño de troquel progresivo, en el mismo troquel se le pueden hacer varios pasos en conjunto y esto nos da una mayor eficiencia en cuanto a espacio y fabricación. Vamos a empezar con lo que es un formado. Empezamos con un formado de tubo. En este caso, el tubo de metal es jalado a través de un dado para cambiar el diámetro y la longitud deseada. Entonces, parecido a lo que le llamamos trefilado, pero en este caso en el tubo es un formado y se requieren lubricantes especiales para disminuir la fricción en este proceso. En el formado profundo o embutido, como pueden ver en la pieza, se requiere jalar un metal hacia un dado o un molde macho para crear una forma específica. Un ejemplo, los extintores para apagar fuegos y los lavabos de las cocinas de acero. Ya tenemos la pieza. Este es un formado profundo o embutido. El estampado y formado se hace en tres tipos de fluidos. Utilizamos aceites directos, que son aceites que así como se reciben, se pueden usar. El fluido base agua se aplica con dilución o sin diluir de acuerdo al tipo de trabajo o severidad del trabajo que estamos utilizando. Y los sintéticos fueron desarrollados sin el uso de bases de aceites. Se pueden usar también directos o diluidos. Aquí vemos por qué la importancia del estampado en la industria. El estampado es un proceso eficiente ya que es de bajo costo para manufactura de alto volumen. El estampado representa el 48% del mercado manufacturero de metales y en la industria automotriz el 70% de las partes son formadas por procesos de estampado. Vamos a ver aquí las operaciones básicas de formado. Tenemos el corte, el formado, doblado embutido y el formado. En el corte tenemos el acizallamiento, la brida, el punzonado y el recorte, que básicamente es que un metal es perforado para la formación de la pieza que necesitamos. En el formado tenemos doblado y embutidos. Puede ser un doblado de tubo, un doblado de una pieza. Y el embutido ya lo vimos, que es la deformación de una pieza para hacerle una determinada geometría. Y aquí nos dice, en el formado se forza una forma plana de metal hacia una cavidad de metal sin adelgazamiento excesivo, rayas o fracturación. Y aquí es donde entra el lubricante, para que esas rayas o fracturización no se presenten o sean lo menos posible. En los tipos de corte tenemos tres, la cizalladura, la brida y el punzonado, que básicamente el punzonado es una herramienta macho y una herramienta hembra, punzón y matriz, donde pasa el troquel, ejerce fuerza, la prensa ejerce fuerza sobre el troquel y se realiza el punching, como vemos ahí en la figura. En la cizalladura o brida, aquí es básicamente un corte de metal y puede ser también una geometría específica para ese corte de metal. Los tipos de formado, aquí tenemos el doblez, la brida y el dobladillo. Como pueden ver ahí las formas, tenemos tres tipos de dobladillo. El flat hem, donde básicamente es un doblez recto. Tenemos el teardrop hem, que básicamente deja una forma con una cavidad. Y el open hem, donde se puede ensartar o ensamblar otro componente. Ahí vienen los tres tipos del dobladillo. Y en el doblez ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad lo que son los dobleces. Aquí están los tipos adicionales de doblado. En este tipo de doblado tenemos una serie de herramientales para dar geometrías específicas al tubo y ángulos específicos. Aquí, como pueden ver, menciona el mandril. Este herramental que vemos, que tiene esta figura, se le llama punta o bala. Y esta punta o bala nos ayuda a regular la presión ejercida sobre las superficies de los herramentales y del tubo para reducir lo que le llamamos arruga
en el ángulo que es doblado. ¿Por qué necesitamos que la arruga sea lo mínimo? Porque estas arrugas pueden causar, si el tubo va a llevar refrigerante, va a llevar agua o algún otro fluido, evitar fugas en él. Entonces, aquí es muy importante el tipo de lubricante que se use para evitar esas deformaciones en el tubo al momento de doblar. Entonces, aquí básicamente la bala se ajusta más penetración o menos penetración, y hay algunos procesos en los cuales se hace sin la bala. Se puede hacer en vacío, dependiendo del espesor del tubo y de la severidad del ángulo a la que esté expuesto el proceso. Acá tenemos operaciones de formado. Aquí tenemos lo que es un embutido. Es una forma de metal forzándolo a una cavidad de metal sin adelgazamiento excesivo, rasgadura o fracturación. Y aquí es importante la capacidad de la prensa, el diseño del troquel o del molde y, por supuesto, la lubricación. Que aquí vamos a describir qué es la formabilidad. La formabilidad es la capacidad de deformación del metal sin que tenga ese exceso de rasgadura, fracturación o de adelgazamiento excesivo. Entonces, cada metal tiene cierto grado de formabilidad, y ahí es donde entran los diseños de herramientales, los diseños de fuerza de la prensa, capacidad de la prensa y también el tipo de lubricante. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos dan esta formabilidad? La ductibilidad del metal es uno de los principales, el diseño del molde, como ya lo habíamos mencionado, la capacidad de la prensa de estampado, la velocidad de la prensa también. Podemos tener una alta velocidad, pero a veces por la fuerza necesaria no podemos correr altas velocidades, entonces ahí ya depende del tipo de metal. La lubricación, por supuesto que va de la mano para ayudar a esta conformabilidad del metal. El mecanismo de alimentación de hoja de metal es si la alimentación es por un rollo, si es un tipo de rollos en serie, el tipo de desenrollador que tenga. Y los sistemas de control de monitoreo son qué capacidad tengo de monitorear velocidad de la prensa, lubricación de la prensa, y si hay alguna situación de deformación que no cumpla con los estándares, ya depende del tipo de máquina que tengamos. Entonces aquí vamos a ver las diferencias de conformabilidad de metales. Dice aquí metales que son difíciles de formar. Tenemos el níquel, el titanio, acero de alta velocidad y el acero cromado, o sea, el inoxidable. Son metales que sí se requiere tener una lubricantes con más capacidad de lubricidad. Después tenemos la conformabilidad moderada, son los aceros de molibdeno y aceros al carbono. Después tenemos la conformabilidad fácil y moderada, que son las aleaciones de aluminio, cobre de alta resistencia, y la conformabilidad fácil sería el cobre y el latón. Aquí nos menciona las diferencias de conformabilidad de parte a parte, resulta en el tipo de lubricantes que vamos a usar para estas partes. Por ejemplo, los aceites directos son los aceites que no se van a diluir con agua. Se suministran así directamente. Y aquí incluimos los lubricantes evaporativos, pero puede haber aceites directos que no son evaporativos. Entonces, muchas veces hay que analizar la pieza, si en el siguiente proceso se va a soldar, se va a pintar, porque tenemos que quitar este aceite directo de la pieza para poderla preparar para el siguiente proceso, si es el caso. Los fluidos solubles en base a agua pueden hacerse directos o diluidos dependiendo de la severidad del trabajo. Y aquí también una ventaja de estos solubles en agua es que si la pieza va a ser lavada, se requeriría menos recurso para quitar el remanente de lubricante de la pieza cuando son solubles en agua. Y los fluidos sintéticos también son desarrollados sin aceite y se pueden usar directos o también se pueden diluir en agua dependiendo de la condición. Aquí nos menciona 3 tipos de lubricación: la hidrodinámica, al límite y de extrema presión. La lubricación hidrodinámica es básicamente cuando entre dos superficies que estamos lubricando se crea una película lo suficientemente gruesa para
impedir que estén en contacto directo el herramental y la pieza. En este caso le podemos llamar contacto metal-metal. Y esta condición es la que todos deseamos, que se conserve la mayor parte del tiempo en cualquier proceso de deformación de metal. Entonces, aquí es muy importante el tipo de lubricante que manejemos para poder mantener esta lubricación hidrodinámica la mayor parte del tiempo. La lubricación al límite, esta sucede cuando ya estamos perdiendo esa película hidrodinámica que teníamos por situaciones de el metal, por situaciones del tipo de lubricante o por una deficiencia de lubricación durante el proceso. Y aquí es la que no tenemos que queremos. Aquí se produce la película de lubricante, se desaparece y mantiene un contacto metal-metal, y esta condición no la necesitamos o no la queremos la mayor parte en los procesos. Entonces, aquí lo que tenemos que cuidar es el tipo de lubricante, el sistema de lubricación, y estar atentos a que no lleguemos a ese punto. Es imposible no tener este tipo de lubricación durante el proceso. ¿Por qué? Porque arrancamos máquina, se apaga la máquina, llega el momento en que tenemos este tipo de situación, pero podemos manejarla que sea lo mínimo posible. Y en la de extrema presión, aquí es cuando tenemos trabajos muy severos, y que necesitamos tener en el lubricante aditivos especiales que crean una capa protectora para proteger las piezas tanto del metal que se está deformando y del herramental del troquel dado, para que pueda soportar la carga a la cual va a ser sometida. Entonces, estas sustancias que se usan en los lubricantes son llamados aditivos de extrema presión y son básicamente para trabajos muy severos, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vamos a ver cómo seleccionar el producto adecuado para cada aplicación. Generalmente las operaciones más severas requieren de aceite directo debido a la fuerza de la película de aceite y del límite de lubricación, lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, la única situación con aceite directo es que si queremos limpiarlo, vamos a necesitar lavar la pieza con detergentes para poder quitar el aceite directo. Pero son los que mejor funcionan cuando tenemos este tipo de procesos como el embutido profundo. Aquí dice consideraciones del uso de aceite, por lo que acabamos de mencionar. Si hay una soldadura, si hay una limpieza, inclusive una pintura, hay que ver que si en el siguiente proceso, para poder hacer lo mejor eficiente posible, la decisión del lubricante con respecto al enjuague que necesitaríamos en su caso. Adicional, ¿qué tipo de inhibidor de corrosión se necesitan en las piezas y en las prensas? Muchas veces las piezas no son sometidas a ningún proceso de protección de inhibidor de corrosión. Entonces, si el cliente quiere que tengamos una protección adicional después del embutido estampado, se puede elegir un producto que tenga cierto grado de protección. Y luego dice incremento de costos contra aceite de los aceites diluidos base agua sintéticos. Entonces, aquí es analizar básicamente la mejor opción con respecto a la aplicación de la que estemos manejando, y ver si se maneja un sintético, un aceite un aceite diluido o aceite directo. Tenemos también un brochure donde se pueden escoger los lubricantes. Viene una guía rápida donde tenemos lubricantes sintéticos, lubricantes base aceite, también diluibles en agua, y tenemos aceite de corte directo. Entonces aquí viene en el brochure las características básicas y cómo se puede seleccionar la mejor opción. Y si tienen dudas, pues pueden enviarnos un correo y ya podemos, con más información de su aplicación, poderle recomendar el producto más adecuado. Y aquí tenemos uno de nuestros productos representativos en cuanto al embutido o formado se refiere. Este producto es el Rodrow 3565W. Es un aceite de embutido soluble en agua de uso pesado. Contiene jabones metálicos, inhibidores de corrosión y aditivos de presión extrema para asegurar un rendimiento óptimo en una gran variedad de aplicaciones de embutido. Lo que habíamos comentado, estos aditivos de presión extrema nos ayudan a que la película de aceite
o la lubricación hidrodinámica sea mantenida la mayor parte del tiempo para no llegar a la lubricación límite o seca. Puede ser efectivamente utilizado en embutido, doblado, estampado y blanking, película de alta fuerza y propiedades EP de extrema presión y excelentes características de capacidad de carga. Aquí también tenemos un cuestionario que también se los podemos hacer llegar para cuando tengan una aplicación. Aquí vienen, las preguntas son muy básicas. Básicamente es el tipo de metal que quieres procesar, el espesor del metal, qué producto estás usando actualmente, tienes alguna situación con el producto actual, si el producto es diluible en agua, poner la dilución a la que lo estás manejando, el nivel de concentración del producto actual y cómo lo aplicas, qué sistema de lubricación tienes. A veces tenemos sistemas de lubricación que son deficientes y también podemos ayudarte a recomendar un sistema de lubricación adecuado o incluso un sistema de lubricación que te ayude a ahorrar consumo de lubricante y aplicarlo de una manera más eficiente sobre la tira de metal que estés utilizando. También tenemos ese soporte técnico en cuanto a sistemas de lubricación. Y adicional, aquí en el cuestionario también, si puedes incluir una geometría de la pieza para ver la severidad del trabajo, nos ayuda bastante, o una fotografía incluirla. Con esta información, nosotros ya vemos qué tipo de producto te podemos apoyar y o si ya hemos tenido una situación anterior con otro cliente, pues te damos la solución integral de la situación. Ya hemos hecho varios proyectos con Tanner y nosotros directamente con el aire acondicionado, la industria del aire acondicionado, donde hemos solucionado situaciones de altos consumos de lubricantes, de lubricación ineficiente, donde se consumía mucho aceite y la mayor parte del aceite no estaba lubricando donde debería. Entonces también se representaba en un consumo de herramientales, tiempos muertos por reparación de troqueles y mantenimientos, etcétera. Entonces también tenemos ese expertise técnico para la parte de los sistemas de lubricación. Aquí nos dice, la aplicación de lubricante es importante para su éxito, y era lo que estamos platicando. Hay que determinar los puntos críticos de la aplicación. La lubricación, antes de que el metal entre en el molde, debe ser aplicada en ambos lados del metal. O sea, debemos de tratar de garantizar una lubricación en la parte superior y en la parte inferior del metal a trabajar. Muchos tenemos la práctica que se usa nada más en la parte superior y la parte de abajo no la lubricamos, y es importante porque abajo, si tenemos una matriz y un punzón, el punzón sí está lubricado y la matriz no. Entonces, en el tiempo esa matriz se va a desgastar más rápido y a calentar y nos puede provocar lo que era la lubricación seca o límite extremo, y eso no es conveniente para el troquel y ni para las piezas. Entonces, aquí dice, ¿se necesitan boquillas adicionales de rociado para lubricar áreas específicas en el molde? Es una pregunta que se hace. Muchos sistemas de lubricación tenemos de rociado, otros tenemos con rodillo o felpas que se humedecen a través de inyecciones, y ese rodillo garantiza la lubricación superior y la lubricación inferior del metal, y ya llega lubricado. Pero hay trabajos severos donde, aparte de lubricar el metal, tenemos que lubricar a los herramientales de corte o formado o punzonado directamente en el troquel. Entonces, dependiendo de la aplicación, tenemos que garantizar la lubricación adecuada. Bueno, aquí termina la presentación básicamente de lo que es el formado y estampado, y quiero mostrarles un ejemplo con nuestro producto 3565W, que comparándolo con otro producto, dimos un buen proyecto de ahorros a una empresa aquí local en Monterrey, donde tenemos la capacidad de tener un producto que a lo mejor en costo puede ser más alto el costo del producto, pero analizando la lubricidad necesaria del competidor, de nuestro producto salían más galones diluidos, entonces eso nos hacía ser más eficientes en el costo. Entonces vamos a ver primero aquí un ejemplo de nuestro producto.
Sí, Nomás antes de continuar, llegaron algunas preguntas ok, sobre el tema. Que estoy viendo muchas son similares. Voy a sí, responder una que creo claro, que abarca las demás. sí, de acuerdo. Bueno, ¿existen diferentes tipos de lubricantes según el metal a formar o solo varía la concentración? No, existen diferentes metales de acuerdo al metal. Voy a dejarte un ejemplo. Cuando tenemos una violenta deformación en metales como el cobre, el latón, hay una corrosión inmediata por el calor y rompimiento de la superficie de este tipo de metales, como el cobre sobre todo y el latón. Entonces ahí tenemos que meter un tipo de inhibidor de corrosión específico para que el cobre o latón no se corroa inmediatamente después del formado o del doblado. Entonces, sí, ese es un ejemplo que te doy en cuanto a que sí, no es nada más la concentración, es también dependiendo del tipo de metal. Ok, igual ahí la concentración, ¿no? Varía también de acuerdo a la Sí, severidad. así es. Por ejemplo, mencionamos que teníamos inoxidable. Podemos estar manejando material inoxidable y tenemos una concentración más alta que si manejáramos acero al carbón. La concentración puede bajar. Entonces, muchas empresas quieren manejar una sola concentración, que es válido para no tener en diferentes áreas o diferentes prensas diferentes niveles de concentración. El único problema es que si tú tienes que definir una concentración y se define la más severa. Así es, la más severa es la que vas a darle. Entonces vamos a decir, mi producto se diluye al 30%, o sea, 30% de lubricante, sea sintético o base aceite, y 70% de agua. Bueno, en los metales que no ocupes tanta severidad, vas a estar gastando lubricidad adicional que no necesitas. Entonces, lo ideal es manejar por tipo de metal y tipo de trabajo una concentración para cada prensa, que es complejo, sí lo es, pero tienes el beneficio que no estás usando lubricidad adicional en el proceso. Pero muchas empresas, me ha tocado clientes que dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a preparar tanques a la lubricidad más severa y así surten a todas las demás prensas. Entonces, muchos tienen sistemas de recirculación de aceite, muchos no lo tienen. Entonces, ahí ya depende de pros, contras, análisis costo-beneficio de cada aplicación. Ok, y muchas gracias. Y por último, en este se me hace interesante también y pudiera estar la duda sobre los dispositivos de MQL, el cálculo de la cantidad a suministrar por ciclo, más o menos, un ejemplo, cómo se desarrolla un poco este proceso. Ok, esa es una pregunta muy interesante porque no es tan sencillo definir la cantidad exacta de lubricante para cada aplicación, pero en nuestra experiencia, nosotros hemos trabajado tanto con dosificadores, de dosificadores de aceite que rocían en la prensa donde se usa, donde está el trabajo. Rocías también la parte metálica del material y hay combinaciones de tener sistema de felpa, rodillo, que son los más eficientes para lubricar de una forma, como lo mencionan, que esté medida por ciclo o por inyección, por minuto, le inyectas 3 o 4 veces a la felpa te garantiza cierta lubricidad en el metal y se puede trabajar. ¿Cómo se define esto? No hay una fórmula así que digas tantos strokes por minuto o inyecciones por minuto. Y lo que nosotros hacemos, que ya lo hemos aplicado en sistemas de lubricación, es si el sistema de lubricación que tenían ellos antes no tenía una base o que no tenían sistema de lubricación más que ahí una manguerita chorreando aceite, pues nosotros llevamos un sistema de rodillos con felpa, se hace pruebas lubricando excesivamente al principio, vamos validando con el operador cómo sale la pieza, que no pongamos en riesgo el troquel, y se puede decir que es a prueba y error ir disminuyendo las inyecciones hasta que lleguemos al límite donde ya nos puede presentar problemas en el troquel. ¿Y cómo te das cuenta? En la pieza formada, cortada o punzonada, si ya ves que deja filos, que ya deja rebabita, ahí ya nos falta lubricación. Entonces, así es como lo hacemos.
Definimos ciertas inyecciones al principio, son excesivas, va muy mojado el metal, pero luego vamos a ir disminuyendo la cantidad de inyecciones por minuto hasta que digamos aquí es el límite de este proceso. Igual se hace con las concentraciones. Cuando no tenemos por primera vez un producto o un proceso que estaban usando un aceite de corte directo y nos dicen, queremos usar un aceite soluble en agua, pero pues nunca lo hemos hecho, ahora es la primera vez. ¿Qué hacemos? Aventamos una concentración alta, ejemplo aquí del 3565W, lo aventamos al 50, 50-50. Si vemos que da problemas desde ahí, modificamos a mayor concentración, pero si vemos que trabaja bien 50-50 y que yo he tenido casos muy severos y al 50% del 3565W ha dado muy buenos resultados, es un producto muy, muy aplicable para extrema presión y embutidos profundos. Entonces de ahí dices, sale bien la pieza, el operador y el técnico te dicen, sí, la pieza está sobrada en lubricación, vamos a hacer pruebas con menor concentración y podemos a lo mejor quedar al 35% de dilución. Y ahí es el límite, ya no le podemos dar, pero no hay ¿cómo te diré? No hay un esquema de cálculo para definir cuánta lubricación necesito. Lo hemos hecho sobre la marcha y se va ajustando de acuerdo al tipo de trabajo. Pero tenemos el expertise para hacer las pruebas, tenemos el expertise para poder proponer un sistema de lubricación adecuado también. Muy bien, perfecto. Siguen llegando algunas preguntas, esas las vamos a contestar al final o bien haciéndoles llegar la presentación, el video de esta presentación. Si quieres, continuamos con la... Sí, vamos a ver el ejemplo del Equidrao. Aquí tenemos un producto de competidor de nosotros. El cliente estaba usando el Equidrao y nosotros estábamos proponiendo el Aerodraw. Aquí era un embutido para una empresa que fabrica filtros de aceite automotriz. Y para dar un poquito de explicación cómo se define la concentración de un producto, aquí tenemos todo lubricante lleva un nivel de agua, todo lubricante lleva un nivel de agua, todo lubricante soluble en agua. Los lubricantes directos no llevan agua. Los lubricantes de corte directo no llevan nada de agua, pero los solubles en agua llevan una cantidad de agua. Entonces, se le hace un análisis químico al producto para ver cuánta cantidad de agua tiene el lubricante. Entonces, entre más contenido de agua tenga el lubricante, tiene menos capacidad de lubricidad. Entonces, el producto de nosotros, aquí podemos ver el análisis, tiene un 43% de agua y el 57% restante es el nivel del paquete de aditivos de lubricidad. Nuestro competidor tiene un 69% de agua y un 31% de paquete de lubricidad. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo que tomamos es decirle al cliente cuánto diluyes tu producto y en ese producto diluido nosotros vamos a tratar de empatarle el nivel de lubricidad a su concentración que maneja con el producto nuestro. Entonces aquí en la tablita va a estar más explicado el ejemplo. Entonces, el Equidrao 320 de nuestro competidor, los niveles de sólidos es de 6.2. Esto se hace con un análisis químico. Y este nivel de sólidos representa el paquete de lubricidad que tiene del 31%. Va de la mano. Entonces nosotros, para poder empatar su nivel de sólidos a 6.2, nuestro producto al tener un mayor paquete de agentes lubricantes, requerimos diluirlo solamente al 11% y nuestro producto al 11% nos da el mismo nivel de lubricidad del competidor. Por lo tanto, en el momento de hacer las pruebas, no tenemos ninguna duda que vaya a poder hacer el trabajo, puesto que ya tenemos el nivel de lubricidad necesario para el trabajo. Y el Equidrao necesitaba un rango de dilución del 20%. Entonces, nosotros con menos producto damos el mismo nivel de lubricidad.
Y aquí viene el ejemplo con los precios. El precio por galón de ellos, de Equidrao, es de $16.71. El precio de nosotros en ese momento era de $20.89 el galón. Pero para llegar al mismo nivel de lubricidad de 6.2, nosotros sacamos 9 galones por galón y el Equidrao solamente obtiene 5 galones por galón. Entonces, al momento de hacer la comparativa de costos, el galón diluido del Equidrao resulta en $3.34 y el galón diluido del Arrowdraw 3565 resulta en $2.30. Entonces, esto nos da un ahorro en consumo de aceite neto. Entonces, aquí tenemos el consumo anual de ellos en el Equidrao contra el consumo anual de nosotros con una dilución del 11%. Entonces, aquí puedes ver, ellos gastan al año $105,000 de acuerdo al consumo a un 20% de dilución. Aquí tenemos los galones, que son 6,336 galones anuales, pero usando nosotros con un 11% de dilución, ellos obtendrían 3,400, o consumirían, mejor dicho, 3,485 galones de producto neto. Esa diferencia nos da los ahorros mencionados ahí. La diferencia es cerca de $30,000 anuales de ahorro. Entonces, este ejemplo lo damos porque muchas veces hemos tenido situaciones, sobre todo con los compradores, que ellos nos dicen, es que quiero que me des tu producto más barato. Y nosotros, sí es más barato. Ah, no es más barato porque el galón, o sea, ellos ven esto, el galón me cuesta $16 con ellos y tú me lo das a 20, entonces no te puedo comprar hasta que me digas que este precio es menor que este, yo te compro. Pero esa es la perspectiva de un comprador. La perspectiva de alguien que está en el piso y nivel técnico es, pero diluido, me lo está vendiendo Equidrao a 3.34 y Kimarro me lo está vendiendo a 2.30. Entonces, esto lo que hice mencionar porque es muy importante tenerlo considerado cuando hacemos comparativas de precios y comparativas de desempeño. Ahora, una pregunta que es válida es decir, ¿y cómo me garantizas que la eficiencia del producto tuyo me va a dar lo mismo en cuanto a desgaste de herramientales, en cuanto a calidad de las piezas, retrabajos, etcétera? Bueno, el análisis químico nos da la garantía que a esta concentración, que el cliente asegura que su producto está funcionando bien y además se tomó muestra de esa dilución, porque se tomó muestra para hacer el análisis químico, pues es el mismo resultado que te va a dar porque estamos empatando el nivel de lubricidad. Si tú me dices que tenías deficiencias aquí en cuanto a lubricidad, pues tendríamos que subir la concentración para ver si esas deficiencias se quitan. Pero siempre tenemos que trabajar en el mismo rango para que la comparación sea correcta y no comparar cosas que no son lo mismo. Y ahí nos ha pasado mucho que a veces no nos dicen adecuadamente el nivel de concentración. Para eso es importante tomar la muestra del proceso. Y ya con la muestra tenemos toda la información técnica química para igualarte el nivel de lubricidad. Este ejemplo lo tenemos aquí en el website de nosotros y de Tanner, creo, por si lo quieren tomar como referencia. Y este ejemplo nos da la apertura para si ahorita alguna de las personas que están escuchando la presentación tienen alguna duda o aplicación, se les puede hacer este tipo de análisis. Podemos recogerles una muestra del producto, hacer el cuestionario y les podemos dar una comparativa de precios como la que mencionamos. Y se pueden dar la idea de cuánto pudieran ahorrar con otro producto de mayor lubricidad. Muy bien, Adair. No sé si quieran empezar las preguntas o tener comentarios adicionales. Sí, muchas gracias. Llegaron algunas otras más preguntas. No se tienen lubricantes para el moldeado en altas temperaturas a presión. Sí, que es la forja. Bueno, nosotros le llamamos forja, sí tenemos. Se tendría que hacer una visita o mandarles el cuestionario de ahí de forja y ver el tipo de aplicación que necesitan, pero sí los manejamos. Por ejemplo, aquí tenemos en Monterrey al grupo Frisa. Le surtimos un producto de nosotros a la planta de Frisa. Ok.
¿Cuál es la principal diferencia entre lubricantes usados para aluminio y para acero? Además de ser usados directamente en la aplicación, ¿qué técnicas utilizan para probar el desempeño de sus productos? Ok. Primero, la diferencia entre el aluminio y el acero. Por lo general, el aluminio, cuando se da la posibilidad, el usuario maneja altas velocidades, porque el aluminio es más maleable, como lo vimos en la presentación. Y o dos, por lo general en el aluminio no queremos tener agua. Esa es una parte importante. En el aluminio no necesitamos agua y no la queremos tener tampoco por fines de la corrosión. Entonces, en el aluminio podemos inclusive usar lubricantes evaporativos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se quede lo menos posible de materia en la pieza y evitemos el lavado. Eso es una de las ventajas del aluminio. Ya si la pieza o la geometría del aluminio es algo compleja y necesitamos un lubricante, a lo mejor le quitamos evaporación al lubricante para hacerlo con mayor lubricidad, pero quedaría un remanente en la pieza y ahí ya sería ver si se lava o no se lava. Entonces ya nos vamos ahora con el acero o acero o acero inoxidable. Aquí, como la severidad del trabajo y la deformabilidad es muy dura, no podemos meterle un aceite evaporativo o, si se pudiera, veríamos el espesor, la geometría, porque hemos desarrollado aplicaciones para acero donde los hacemos semi-evaporativos, pero un rango muy pequeño de evaporación, máximo 30% de evaporación. Y en el aluminio hemos manejado, tenemos producto que es 100% evaporativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la industria del aire acondicionado tenemos una aplicación de la aleta del serpentín, ya sea el evaporador o el condensador, y el espesor del aluminio es de 0.005 o 5 milésimas, 6 milésimas, 4 milésimas. En ese rango está el espesor. Entonces ahí las prensas corren a 200 RPM o 200 strokes por minuto hasta 250. Y ahí sí podemos meter aceites evaporativos, porque lo que no quiere el cliente es lavar el coil o lavar el evaporador o el condensador. A veces sí se requiere lavar, a veces no se requiere lavar. Pero en ese ejemplo del aluminio, con esos espesores, sí se puede meter evaporativo. Ahora vámonos con el acero. En el acero podemos meter productos de corte directo que no son evaporativos y que no contienen agua. Esos resultan con mucha capacidad de lubricidad, menos desgaste de herramental y al operador le gusta más ese tipo de aceite. Pero es aceite que es más difícil de quitar de la pieza si la vas a soldar, si la vas a pintar. Entonces, hay que ver pros y contras de este tipo de aceite para el acero. Otra opción para el acero, también podemos meter aceites diluibles en agua, ¿sí? Y aquí entra el ejemplo del 3565W, que hay que ver pros y contras. Si la pieza la vas a lavar, te conviene más un 3565W. Si no te importa que la pieza vaya con aceite, nos podemos quedar con el aceite de base aceite, el lubricante de base aceite. ¿Ok? Y aparte, tenemos sintéticos y semisintéticos para la aplicación también del embutido. Entonces ahí ya vemos cuál es la aplicación más adecuada para el acero. Pero sí, hay diferencia entre el aluminio y el acero, sí. Hay una diferencia en producto y lo que hay que buscar aquí es el menor costo posible de la aplicación que te vamos a ofrecer para tu proceso. Entonces ya es verlo más a forma la necesidad del cliente. Pero sí, sí hay diferencia. El aluminio, por ejemplo, yo en aluminio no usaría el 3565W. Es mucha lubricidad para aluminio. A menos que sea una pieza muy severa, que el espesor también esté de buen tamaño y que sea una deformación muy compleja. Pero por lo general no meteríamos bases solubles en agua en aluminio. Esa sí es una de las reglas. Y si hay la necesidad, pues ya vemos la formulación para que tenga un anticorrosivo para aluminio. Ok, bueno, pues lo que dices es básicamente muchos de lo que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Con el precio del producto, siendo que pues la aplicación es la que nos va a marcar el tipo de producto
Y finalmente, aunque el costo sea un poco elevado a comparación del que se está usando actualmente o el que se busca comprar, pues al final del día, ¿verdad? Es donde se pueden tener los ahorros seleccionando un buen fluido o un buen aceite para estas aplicaciones. Así es, mira, una de las condiciones críticas de un proceso de estampado es el sistema de lubricación que tienes. En el pasado, a lo mejor el aceite no era considerado como de gran importancia en cuanto al costo, pero hemos ido desarrollando formas más eficientes de hacer el trabajo y ya se llegó al nivel en que el aceite ahora sí me cuesta. O sea, antes costaban más otras cosas, pero se han ido mejorando con los avances tecnológicos y ahora el aceite sí es un directo que pesa en el costo del proceso o en el producción. Entonces, te voy a hablar del ejemplo del aire acondicionado. Se desarrollaron sistemas especiales para poder poner la cantidad mínima necesaria para la aleta de aluminio. Entonces, de antes de consumir drums diarios por máquina, ahora se consumen 5 a 6 galones por turno, donde se han ido eficientando estos sistemas de lubricación. Claro, el aluminio es manejable, pero muchas empresas que hemos visitado tienen sistemas muy deficientes de lubricación. Entonces, a lo mejor le vas a invertir a un sistema de lubricación nuevo, pero adecuado, y puedes tener un retorno de la inversión o una TIR de un año, año y medio o hasta 2 años, que es muy bueno porque en ese tiempo recuperas la inversión de tu sistema, pero ya te quedas después de que retorne la inversión con el beneficio para el cliente y ese se traduce en una forma más eficiente de lubricar el metal y en un consumo controlado de lubricante. Entonces, ahí esos son de los que a veces lo vemos como que es una inversión muy alta, pero a largo plazo vas a tener tus beneficios. Claro, perfecto. Bueno, pues muchas gracias Arturo Guerrero por esta valiosa información. Es muy completa y recuerden, pues cualquier duda, pues para eso estamos. Nos pueden contactar y a revisar sus aplicaciones.